Mi hija me echó de la casa y dijo: «No voy a desperdiciar mi vida con una vieja inútil». Entonces le mostré los papeles y le recordé de quién era la casa. Hay momentos en la vida que se quedan grabados en el alma, como cicatrices que nunca sanan. Para mí, esa noche del 15 de marzo fue uno de esos momentos que me cambió para siempre. Tengo 67 años y puedo decir que he vivido muchas cosas, pero nada me preparó para lo que viví en esa fiesta elegante en casa de los Mendoza. Era una de esas reuniones de la alta sociedad donde mi hija Samantha brillaba como siempre quiso. Desde que se casó con Martín Castañeda, ese abogado que tanto la deslumbró, parecía que había encontrado el mundo que siempre buscó, un mundo donde yo, aparentemente, ya no cabía. Recuerdo que esa tarde me costó mucho trabajo alistarme. Mis manos me dolían más de lo normal, pero yo no sabía entonces que era artritis. Pensé que era solo el cansancio de tantos años trabajando como costurera, de tantas noches en vela arreglando vestidos para que Samantha pudiera pagar su carrera de administración. Qué ironía, ¿verdad? Mis manos doloridas, que tanto habían trabajado por ella, serían las que me traicionarían esa noche. Cuando llegué a la fiesta, me sentí fuera de lugar desde el primer momento. Todos esos señores con sus trajes finos, las señoras con sus joyas relucientes, y yo, con mi vestido sencillo que había cosido yo misma, tratando de sonreír mientras Samantha me presentaba como mi madre. Con esa sonrisa forzada que ya conocía muy bien, Martín estaba en su elemento, platicando de negocios con otros abogados, moviéndose por la sala como si fuera el dueño del mundo. De vez en cuando me lanzaba esas miradas que ya me incomodaban, como si estuviera evaluando algo. Ahora sé qué era lo que evaluaba, cuánto me podía sacar. La casa de los Mendoza era impresionante, llena de antigüedades y obras de arte que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Cada objeto parecía gritar su valor, su importancia. Me sentía como una intrusa en un museo. Samantha estaba radiante esa noche, vestida con un traje rojo que resaltaba su figura. La veía reír con sus nuevas amigas, esas señoras de sociedad que hablaban de sus viajes a Europa y sus casas de fin de semana. Mi niña se había convertido en una de ellas, y yo era solo un recordatorio incómodo de su pasado humilde. Fue durante la cena cuando todo se desmoronó. Estábamos en el comedor principal, una mesa enorme de caoba que reflejaba la luz de un candelabro de cristal. Yo estaba sentada al final, casi escondida, cuando uno de los meseros se acercó con una bandeja de copas de cristal. Mis manos temblaron cuando traté de tomar una. El dolor se había intensificado durante la velada, pero yo no quería dar lástima, no quería ser una carga. Intenté sostener la copa con firmeza, pero mis dedos ya no me obedecían como antes. Entonces pasó. El mesero, al pasar cerca de mí, rozó ligeramente mi brazo. Mi mano se contrajo involuntariamente y la copa se me resbaló. Caí hacia adelante tratando de atraparla, pero en mi desesperación, mis manos toparon con un jarrón de porcelana que estaba sobre un aparador cerca de nuestra mesa. El sonido fue ensordecedor. El jarrón se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose 1000 pedazos que se esparcieron por todo el comedor elegante. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se clavaron en mí. Me quedé ahí, de pie, viendo los pedazos de porcelana a mis pies como si fueran los fragmentos de mi dignidad. Sabía que ese jarrón valía una fortuna. Lo había visto cuando llegamos. Era una pieza antigua, probablemente una reliquia familiar de los Mendoza. Lo siento mucho, susurré, agachándome para tratar de recoger los pedazos con mis manos temblorosas. Fue un accidente, pero antes de que pudiera terminar, escuché la voz de Samantha cortando el aire como un látigo. «Mamá, por favor, ¿no puedes tener más cuidado?» Su tono era de vergüenza pura, como si yo fuera una niña traviesa que había arruinado la fiesta de los adultos. Levanté la vista y vi su cara, roja de la humillación, sus ojos brillando de ira, pero no era ira por el jarrón roto, era ira por mí, por mi presencia, por lo que yo representaba en su nuevo mundo. Martín se acercó rápidamente, con esa sonrisa falsa que ya conocía. «No se preocupe, señora Elena», dijo con voz melosa. «Son cosas que pasan», pero yo vi la mirada que intercambió con Samantha, una mirada de complicidad, de fastidio compartido. En ese momento supe que habían hablado de mí, que yo era un tema de conversación entre ellos, un problema que resolver. La señora Mendoza se acercó,
tratando de ser diplomática. No se preocupe, doña Elena. Estas cosas suceden. Era solo un jarrón, pero yo sabía que no era solo un jarrón. Era mi lugar en este mundo, mi derecho a estar ahí, mi dignidad como madre que se había roto en 1000 pedazos junto con esa porcelana. Entonces, Samantha se levantó de su silla. Sus mejillas estaban rojas. Sus ojos brillaban con una ira que nunca había visto dirigida hacia mí. Se acercó a donde yo estaba, aún agachada tratando de recoger los pedazos, y su voz sonó clara y fuerte para que todos la escucharan. «Ya basta, mamá. No voy a desperdiciar mi vida con una vieja inútil. Sal de mi casa». El mundo se detuvo. Cada palabra se clavó en mi corazón como dagas afiladas. Vieja inútil. Mi casa, la casa que había puesto a su nombre por amor, pensando que la protegía, la hija que había criado sola, trabajando día y noche para darle un futuro mejor. Los invitados nos miraban con esa curiosidad morbosa que tiene la gente cuando presencia una tragedia ajena. Algunos apartaron la vista, incómodos. Otros siguieron observando, como si fuéramos el entretenimiento de la noche. Me incorporé lentamente, sintiendo como si cada músculo de mi cuerpo pesara 1 tonelada. Miré a mi hija a los ojos, buscando un rastro de la niña que una vez consolé cuando tenía pesadillas, de la jovencita que me abrazaba cuando se sentía triste, pero esa niña había desaparecido. En su lugar había una mujer fría que me veía como un estorbo. «Está bien, mija», logré susurrar, aunque mi voz se quebró al decir esa palabra que ahora sonaba tan vacía. Me voy. Salí de esa casa con la dignidad que me quedaba, sintiendo las miradas de lástima clavadas en mi espalda. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Esa noche, mientras caminaba por las calles oscuras buscando un taxi, supe que mi vida había cambiado para siempre. El jarrón roto había sido solo el principio. Mi corazón de madre se había hecho pedazos junto con él. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi departamentito, me senté en la única silla que tenía, y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar de verdad. No era el llanto silencioso que me permitía cuando cosía hasta altas horas, sino un llanto profundo que venía desde lo más hondo de mi alma. Miré alrededor de ese espacio tan pequeño que ahora era mi hogar. Una recámara, una cocineta y un baño. Qué diferencia con la casa donde había vivido por tantos años. Esa casa que construimos mi difunto esposo Roberto y yo, con tanto amor, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Roberto murió hace 10 años. Cuando Samantha apenas tenía 25, un infarto fulminante se lo llevó una madrugada, mientras dormía a mi lado. Me quedé sola de la noche a la mañana, con una niña que acababa de graduarse de la universidad y que tenía toda la vida por delante. Recuerdo esa época como si fuera ayer. Samantha lloraba desconsolada en el funeral, aferrada a mi brazo como cuando era pequeña. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», me preguntaba entre sollozos. Y yo, con el corazón roto pero tratando de ser fuerte, le prometí que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante juntas. Qué ilusa fui. Pensé que el dolor nos había unido para siempre. No sabía que en realidad había sido el principio del fin de nuestra relación. Los primeros años después de la muerte de Roberto fueron duros, muy duros. Mi pensión de viuda no alcanzaba para mucho, y Samantha, aunque ya era licenciada en administración, estaba comenzando su carrera. Decidí sacar la máquina de coser que había guardado durante años y volví a ser lo que había sido antes de casarme. Costurera. Ay, cuántas noches me desvelé en esa máquina vieja que Roberto me había comprado como regalo de bodas. Era una Singer antigua, pero confiable. El ruido rítmico de la aguja atravesando la tela se convirtió en la banda sonora de mis noches. Cosía vestidos para quinceañeras, arreglaba pantalones, hacía cortinas, cualquier trabajo que llegara a mis manos. Samantha nunca me lo pidió directamente, pero yo sabía que necesitaba ayuda. Veía cómo se esforzaba en su trabajo de principiante, cómo a veces llegaba a casa cansada y frustrada, porque el sueldo no le alcanzaba para vivir como quería. Entonces yo trabajaba más horas, tomaba más encargos, me desvivía para que ella nunca sintiera que le faltaba algo. ¿Saben cuál fue mi error más grande? Nunca le dije que estaba trabajando para ayudarla. Siempre le hacía creer que era dinero extra que me sobraba, que cosía para entretenerme. No quería que se sintiera en deuda conmigo, no quería ser una carga.
Qué tonta fui. Si hubiera sabido que años después me llamaría vieja inútil, tal vez habría sido más honesta sobre mis sacrificios. Cuando Samantha empezó a ascender en su empresa, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio me daba mucho gusto verla crecer profesionalmente. Se compró su primer coche, empezó a vestirse mejor, a frecuentar lugares más elegantes. Yo me sentía orgullosa, pensaba que todo mi esfuerzo había valido la pena, pero poco a poco, muy lentamente, empezó a cambiar conmigo también. Ya no se sentaba a platicarme de su día como antes, ya no me pedía consejos. Cuando llegaba a casa, cenaba rápido y se encerraba en su cuarto con su computadora o hablando por teléfono con sus nuevos amigos del trabajo. Es normal, Elena, me decía a mí misma. Ya es una mujer adulta, necesita su espacio. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba cambiando entre nosotras. El día que decidí poner la casa a nombre de las dos fue hace 5 años, cuando Samantha cumplió 30. Yo había ido al banco a arreglar unos papeles, y el gerente me comentó sobre las ventajas de tener la propiedad en nombre de 2 personas. Si a usted le pasa algo, señora, me dijo con esa seriedad que tienen los banqueros, su hija podría tener problemas para heredar. Es mejor prevenir. Esa misma tarde llamé a Samantha al trabajo. Mija, quiero que vengas conmigo al notario mañana. Voy a poner la casa a nombre de las 2. Hubo un silencio del otro lado del teléfono. ¿Estás segura, mamá? No es muy pronto para esas cosas. Ay, Samantha, uno nunca sabe cuándo se va a ir. Quiero que sepas que todo lo que tengo es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Recuerdo que esa noche, cuando llegó a casa, me abrazó muy fuerte. Te amo, mamá. Gracias por todo lo que haces por mí. Fue la última vez que me dijo que me amaba de esa manera sincera, desde el corazón. Después llegó Martín a nuestras vidas como un huracán. Samantha me lo presentó un domingo en la comida, y desde el primer momento algo me incomodó de él. Era guapo, eso no se podía negar, y hablaba muy bien, demasiado bien, diría yo. Tenía esa labia de abogado que puede convencer a cualquiera de cualquier cosa. Doña Elena, me dijo ese primer día, besándome la mano como si fuera una dama de la realeza. Samantha me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a una hija tan extraordinaria. Yo sonreí y le di las gracias, pero algo en sus ojos me inquietó. Era como si me estuviera estudiando. Evaluando. Ahora sé que efectivamente me estaba evaluando. Evaluando cuánto dinero podía sacarme. La relación entre Martín y Samantha fue muy rápida. A los 6 meses ya vivían juntos. Y al año se casaron. Yo veía cómo mi hija se transformaba día a día. Se volvía más sofisticada, más elegante, pero también más fría. Sus sonrisas ya no llegaban a los ojos como antes. El día de su boda, mientras la ayudaba a ponerse el vestido, le pregunté, ¿eres feliz, mija? Ella se miró al espejo y ajustó su velo. Soy exitosa, mamá. Eso es lo que importa. Esa respuesta me rompió el corazón, pero no dije nada. Pensé que tal vez era solo nervios de novia. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Ya no venía los domingos a comer como antes. Cuando venía, traía a Martín, y las conversaciones giraban siempre en torno a sus nuevas amistades, sus nuevos proyectos, su nueva vida, una vida en la que yo parecía ser cada vez más un adorno incómodo del pasado. Martín siempre era educado conmigo, pero había algo en su manera de mirarme que me ponía nerviosa, especialmente cuando hablaba de dinero o propiedades. Una vez lo escuché preguntarle a Samantha sobre la casa, sobre cómo estaban los papeles, si todo estaba en orden. ¿Por qué te interesa tanto eso? Le pregunté directamente un día. Ay, doña Elena, me respondió con esa sonrisa suya. Solo me gusta que Samantha tenga todo claro. Como abogado, ¿sabe? Siempre pienso en términos legales. Debí haber sospechado desde entonces. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de las personas que ama a su hija. Ahora, sentada en mi departamentito, recordando todos esos años, me di cuenta de que había señales por todos lados. Señales que yo no quise ver, porque me dolía demasiado aceptar que mi niña ya no era mi niña. La costurera que había trabajado tanto por darle una vida mejor a su hija, había terminado siendo vista como un estorbo, como una vieja inútil que no merecía respeto ni amor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que había ahorrado para ella. Y por primera vez en mi vida,
Me permití sentir algo que nunca pensé que sentiría hacia Samantha: decepción. Los días siguientes a esa humillación pública se convirtieron en una rutina extraña de silencio y reflexión. Mi departamentito, que al principio me parecía una prisión, poco a poco se fue convirtiendo en mi refugio. Era pequeño, sí, pero era mío. Nadie me podía echar de ahí gritándome «vieja inútil». Fue una semana después del incidente del jarrón cuando recibí la primera llamada de Martín. Su voz sonaba melosa, casi paternal, como si nada hubiera pasado. «Doña Elena, ¿cómo está usted? Samantha y yo hemos estado muy preocupados». «Qué cinismo. Preocupados por mí después de haberme echado de esa manera». «Estoy bien, licenciado», le respondí con toda la frialdad que pude. «Mire, doña Elena, necesitamos hablar de algunos asuntos legales. ¿Le parece si paso a verla mañana? Solo son unas firmitas. Nada complicado». Algo en mi estómago se revolvió. ¿Firmitas? ¿Qué necesidad había de firmar algo? Pero mi educación de toda la vida me impidió negarme. «Está bien», le dije, «pero que sea rápido». Al día siguiente, Martín llegó a mi departamento con un portafolio elegante, y esa sonrisa que ya me resultaba tan falsa. Venía solo, sin Samantha, lo cual me extrañó. «Doña Elena», comenzó mientras sacaba unos papeles, «esto es solo una formalidad para facilitar futuras transacciones de la casa. Como usted sabe, cuando hay dos propietarios, a veces los trámites se complican». «¿Qué tipo de trámites?», le pregunté, desconfiando. «Bueno, pues mantenimiento, mejoras, esas cosas. Con este documento, Samantha podrá tomar decisiones rápidas sin necesidad de andarla molestando a usted cada vez». Me mostró el papel. Era una procuración. Decía arriba con letras grandes. Yo sabía que era una procuración porque una vez, años atrás, Roberto me había dado una para que pudiera hacer trámites bancarios por él. «¿Para qué necesita Samantha una procuración de mí?», insistí. Martín suspiró, como si fuera muy difícil explicármelo. «Mire, doña Elena, seamos realistas. Usted ya no está en edad de andar preocupándose por estos asuntos legales. Es mejor que Samantha se encargue de todo. Así usted puede vivir tranquila. Ya no está en edad». Esas palabras se me clavaron, como si por tener 67 años ya fuera una inútil mental, que no podía manejar sus propios asuntos. Pero había algo más en lo que él había dicho que me molestó profundamente. «Samantha podrá tomar decisiones rápidas». ¿Qué decisiones? ¿Por qué tenían tanta prisa? «No sé, licenciado», le dije. «Déjeme pensarlo». Su sonrisa se endureció un poquito. «Doña Elena, esto es solo una formalidad. No significa que usted pierda ningún derecho. Es solo para facilitar las cosas». Insistió durante casi una hora. Me habló de lo difícil que era para Samantha tener que venir a consultarme cada cosa, de lo complicados que eran los trámites legales hoy en día, de lo conveniente que sería para todos que ella tuviera esta facilidad. Al final, cansada de su insistencia y sintiéndome culpable por ser un estorbo para mi hija, firmé el papel, pero algo dentro de mí se resistía. Cuando me pidió que fuéramos inmediatamente al notario para reconocer la firma, le dije que no. «Hoy no puedo, licenciado. Tal vez otro día». Vi un destello de frustración en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló. «Claro, doña Elena, cuando usted guste. Solo no se tarde mucho, ¿sí? Estos papeles hay que procesarlos pronto». Se fue, llevándose la procuración firmada pero sin reconocer. Yo me quedé con una sensación muy extraña, como si hubiera hecho algo malo pero no supiera qué. Durante los siguientes días, esa sensación no me abandonó. Cada vez que pensaba en ese papel, me daba una especie de náusea. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué Martín había venido solo, sin Samantha? ¿Por qué no me había explicado bien qué tipo de decisiones rápidas necesitaba tomar mi hija? Fue 2 semanas después cuando me enteré de la verdad, y fue por pura casualidad. Estaba en el mercado comprando verduras cuando me encontré con doña Carmen, una vecina de mi antigua casa. Llevábamos años sin vernos, así que se acercó a saludarme. «Elena, qué gusto verte. Oye, ¿es cierto que van a vender tu casa?» Se me paró el corazón. «¿Cómo dice doña Carmen?» «Sí, mujer. Ayer vi a tu yerno con unos señores que parecían corredores inmobiliarios. Andaban midiendo el terreno, tomando fotos. Uno de ellos me preguntó si conocía a los vecinos, que si eran tranquilos,
Esas cosas que preguntan cuando van a enseñar una propiedad. Me quedé helada. Vender la casa, sin consultarme, sin siquiera decirme: «Debe haber sido un malentendido, doña Carmen», logré decir con voz temblorosa, pero sabía que no era ningún malentendido. Ahora entendía la prisa de Martín, su insistencia con la procuración, esas decisiones rápidas que Samantha necesitaba tomar. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pequeña, pensando en la casa que Roberto y yo habíamos construido con tanto amor, donde Samantha había crecido, donde habíamos sido felices. ¿Cómo se atrevían a venderla sin decirme nada? Al día siguiente, muy temprano, me fui directamente a la casa. Toqué el timbre con manos temblorosas. Martín abrió la puerta, y cuando me vio, su cara cambió completamente. «Doña Elena, ¿qué hace aquí?» «Vengo a hablar con mi hija», le dije con toda la firmeza que pude. «Samantha no está. Se fue temprano al trabajo. Entonces hablemos usted y yo. ¿Es cierto que quieren vender la casa?» Vi cómo sus ojos se endurecieron. Ya no había ni rastro de la sonrisa melosa de siempre. «Doña Elena, usted ya firmó la procuración. Samantha tiene derecho a tomar estas decisiones. Pero yo no reconocí la firma», le grité, sorprendiéndome a mí misma de mi propio valor. Martín se quedó callado un momento, y luego sonrió de una manera que me dio escalofríos. «Ah, sí, cierto. Bueno, pues será cosa de arreglar eso pronto, ¿no le parece?» «No voy a reconocer ninguna firma», le dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Y no van a vender mi casa sin mi consentimiento. Mire, doña Elena», su voz se volvió amenazante, «no se haga la difícil. Usted ya no tiene nada que hacer en esta casa. Samantha necesita el dinero para invertir en mejores oportunidades. No sea egoísta. Egoísta. Yo, que había trabajado toda mi vida para darles todo a ellos. Váyase de aquí», me dijo, cerrándome la puerta en la cara. Me quedé parada en la banqueta de mi propia casa, temblando de coraje y de tristeza, pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentí fuerte. Había descubierto su plan, y no había caído en la trampa completamente. Esa procuración que firmé bajo presión no valía nada sin el reconocimiento de firma, y yo tenía muy claro que jamás iba a reconocerla. Regresé a mi departamento con una determinación nueva. Martín y Samantha podrían haberme humillado, podrían haber tratado de engañarme, pero no iban a robarme lo único que me quedaba de mi vida con Roberto. La casa seguía siendo mía también, les gustara o no, y mientras yo viviera, iba a pelear por lo que era mío. Por primera vez desde esa noche terrible en casa de los Mendoza, me sentí poderosa. Ellos creían que me tenían vencida, que era solo una vieja inútil, fácil de manipular. Se iban a llevar una gran sorpresa. Después de mi enfrentamiento con Martín, algo cambió dentro de mí. No era solo coraje lo que sentía, sino una especie de despertar. Era como si después de años de vivir en una neblina, finalmente pudiera ver las cosas claras. Y justo en ese momento de claridad, la vida decidió presentarme dos sorpresas que jamás me hubiera imaginado. La primera llegó un martes por la tarde. Cuando estaba regando las plantas del pequeño balcón de mi departamento, escuché que alguien tocaba la puerta y pensé que tal vez era la señora de la tienda de abajo, que a veces me traía encargos de costura. Pero cuando abrí, me quedé sin palabras. Ahí estaba Ignacio Ríos, mi vecino de toda la vida en la colonia. Ignacio, que había vivido 3 casas más abajo desde que Roberto y yo nos mudamos ahí hace más de 30 años. «Hola, Elena», me dijo con esa sonrisa tímida que siempre lo había caracterizado. «Espero que no te moleste que haya venido a buscarte». «Ignacio, qué sorpresa», logré decir, sintiéndome súbitamente consciente de mi vestido sencillo y mi pelo recogido sin arreglar. «Pasa, por favor. ¿Cómo supiste dónde vivo?» «Doña Carmen me contó», dijo, entrando con cuidado al departamentito. «Elena, me enteré de lo que pasó. Con Samantha y... Bueno, quería saber cómo estabas». Se sentó en mi única silla buena mientras yo le preparaba un café. Ignacio había enviudado 2 años antes que yo. Su esposa, Esperanza, había luchado contra el cáncer durante mucho tiempo. Yo recordaba haberlos visto en esos últimos meses, cuando él la llevaba al hospital en silla de ruedas, siempre con una paciencia infinita. «Estoy bien», le mentí, porque ¿qué más podía decir? «No, Elena, no estás bien, y está bien no estar bien».
Su voz era tan suave, tan comprensiva, que por poco me echa a llorar ahí mismo. Nos quedamos un rato en silencio, bebiendo café y recordando los viejos tiempos en la colonia. Ignacio me contó cómo se sentía vivir solo en esa casa, que había sido su hogar por tantos años, cómo a veces se levantaba y por un momento olvidaba que Esperanza ya no estaba. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo de repente. No es la soledad, es darse cuenta de que uno puede seguir viviendo cuando creía que no podría. Esas palabras se me quedaron grabadas porque describían exactamente lo que yo estaba sintiendo. Cuando se fue esa tarde, me quedé pensando en él. Ignacio siempre había sido un hombre tranquilo, trabajador. Había sido empleado del banco durante 40 años, siempre muy correcto, muy responsable. Roberto y él se llevaban bien. Platicaban de vez en cuando sobre fútbol o política, pero yo nunca había tenido mucha conversación con él porque, bueno, éramos vecinos, pero cada quien en su casa. Ahora, viéndolo en mi pequeña sala, me di cuenta de que era un hombre gentil, de esos que ya quedan pocos. Sus ojos tenían esa tristeza que solo da haber amado mucho y haber perdido, pero también había en ellos una calidez que me consoló más de lo que hubiera esperado. Empezó a visitarme seguido. Al principio me traía pretextos, que si había comprado demasiada fruta y no se la iba a acabar, que si había visto en la televisión una película que creía que me gustaría, que si necesitaba que alguien me acompañara al mercado, pero poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Elena, me dijo una tarde, casi un mes después de nuestra primera conversación, tengo que confesarte algo. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Qué podría querer confesarme, Ignacio? Durante todos estos años, continuó, mirando sus manos, siempre te admiré. La manera en que criaste a Samantha tú sola después de que Roberto murió, cómo trabajabas sin quejarte, cómo siempre tenías una sonrisa para todos en la colonia. Yo siempre pensé que eras una mujer extraordinaria. Me quedé sin palabras. ¿Ignacio me había estado admirando todos estos años? ¿Cómo era posible que yo no me hubiera dado cuenta? Ignacio, comencé, pero él alzó la mano. No tienes que decir nada, Elena. Solo quería que supieras que hay gente que sí valora lo que eres, lo que vales. No todos son como los que te han lastimado. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta pensando en sus palabras. ¿Cómo podía ser que un hombre que apenas me conocía realmente me viera con más cariño que mi propia hija? Pero la vida no había terminado de sorprenderme. Una semana después, cuando llegué de hacer las compras, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era de papel grueso, elegante, con mi nombre escrito a mano con una caligrafía que me resultó familiar, pero que no pude ubicar de inmediato. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una carta, y cuando vi la firma al final, casi se me cae de las manos. Octavio Alvarado, Octavio, mi primer amor, el muchacho que me había enamorado cuando yo tenía apenas 18 años. Antes de conocer a Roberto, el que se había ido a Estados Unidos cuando teníamos 20, prometiéndome que regresaría por mí cuando tuviera dinero suficiente para casarnos, pero nunca regresó. Y yo, después de esperarlo 2 años, conocí a Roberto y me enamoré de nuevo, de una manera diferente pero igual de profunda. Con las manos temblando, leí la carta. Mi querida Elena, después de 40 años, por fin he regresado a México. Sé que debe ser una sorpresa tremenda recibir esta carta, pero necesitaba buscarte. Mi esposa murió hace 3 años, y desde entonces he pensado mucho en el pasado, en las decisiones que tomé, en las personas que dejé atrás. He pensado en ti cada día de estos 40 años. Sé que tú te casaste, sé que enviudaste, y sé que probablemente piensas que soy un loco por escribirte después de tanto tiempo. Pero Elena, ahora que estamos libres los dos, ahora que ya no tenemos 20 años pero tampoco estamos muertos, me pregunto si no podríamos intentar recuperar lo que una vez tuvimos. Te busqué por toda la ciudad hasta que alguien me dio tu dirección. Si quieres verme, estaré en el Hotel Plaza todos los días a las 5 de la tarde, en el café del lobby. Si no vienes, entenderé que el pasado debe quedarse en el pasado, pero si hay una pequeña parte de ti que recuerda lo que fuimos, te ruego que me des una oportunidad. Con todo mi amor, Octavio. Me senté en mi cama, con la carta en las manos,
sin poder creer lo que estaba leyendo. Octavio Alvarado, el primer hombre que me había besado, el primero que me había dicho que me amaba, el que me había roto el corazón cuando se fue sin despedirse, y ahora estaba aquí, en la ciudad, esperándome en un hotel. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos, emociones y dudas. Por un lado estaba Ignacio, con su presencia constante, su cariño silencioso pero profundo, su manera de hacerme sentir valiosa después de tanto tiempo de sentirme invisible. Por el otro, estaba Octavio, mi gran amor de juventud, el que se había llevado una parte de mi corazón cuando se fue. ¿Qué debía hacer? Tenía derecho a pensar en el amor a los 67 años. No era ridículo estar considerando esto cuando mi propia hija me había rechazado. Pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. No era solo Elena la madre rechazada, o Elena la viuda, o Elena la costurera. Era Elena la mujer, con derecho a ser amada, con derecho a amar. Al día siguiente, Ignacio llegó como siempre a la hora del café. Me notó distraída. ¿Estás bien, Elena? Te veo preocupada. Por un momento pensé en contarle de la carta de Octavio, pero algo me detuvo. No era justo hacerlo cargar con mi confusión. Solo estoy cansada, le dije. Pero él me conocía ya lo suficiente como para saber que no era solo cansancio. Esa tarde, a las 5 en punto, me encontré parada frente al Hotel Plaza, con el corazón latiéndome como si tuviera 18 años otra vez. La vida me estaba dando una segunda oportunidad para el amor. Tal vez 2, después de mi encuentro con Octavio en el Hotel Plaza. Un encuentro que había sido emotivo, pero que me había dejado más confundida que nunca sobre mi corazón. Regresé a mi departamento con la mente hecha un torbellino. Octavio seguía siendo guapo, exitoso, y me había hablado de su vida en Estados Unidos, de sus negocios prósperos, de cómo nunca había dejado de pensar en mí. Pero 40 años eran 40 años, y yo ya no era la muchachita que él había dejado atrás. Necesitaba distraerme, así que decidí hacer algo que había estado posponiendo desde mi mudanza: organizar completamente mis pocas pertenencias. Cuando me vine al departamento, había traído apenas lo indispensable, pero entre esas cosas estaba una caja vieja que había pertenecido a mi madre, que en paz descanse. Mamá había muerto hace 15 años, y desde entonces esa caja había permanecido cerrada en mi closet. Siempre pensé que solo contenía recuerdos sentimentales, fotos viejas, cartas de amor de mi papá, tal vez algunas joyas sin valor. Nunca había tenido el tiempo ni el ánimo de revisarla completamente. Esa tarde, sentada en el suelo de mi pequeña sala, abrí la caja con cuidado. El olor a naftalina y tiempo pasado me llenó la nariz. Efectivamente, ahí estaban las fotos amarillentas de mis papás cuando eran jóvenes, cartas atadas con listones desteñidos, un rosario de perlas falsas que mamá usaba para ir a misa. Pero al fondo de la caja, envuelto en un paño de lino amarillento, encontré un sobre grueso que no recordaba haber visto antes. Tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi madre: para Elena, cuando yo ya no esté. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había varios documentos viejos, amarillentos, con sellos oficiales que apenas se podían leer. Al principio no entendí qué eran, pero cuando comencé a leer con más cuidado, casi se me para el corazón. Era una escritura de propiedad, y según lo que estaba leyendo, yo era la heredera de un terreno en el centro histórico de la ciudad. «No puede ser», murmuré, leyendo una y otra vez. Según los papeles, mi abuelo materno, que había muerto cuando yo era muy pequeña, había comprado ese terreno en 1952, un terreno que en ese entonces no valía casi nada, porque estaba en una zona muy deteriorada del centro. El terreno había pasado a mi madre cuando mi abuelo murió, y ahora, según esta escritura, era mío, pero lo que no podía creer era la ubicación, según la dirección que decían los papeles. Ese terreno estaba exactamente en la zona que ahora era la más cotizada del centro histórico, la zona donde habían construido hoteles boutique, restaurantes elegantes, galerías de arte, una zona que había pasado de ser un barrio olvidado a ser el lugar más caro de la ciudad. Me quedé ahí sentada, con los papeles en las manos, sin poder procesar lo que estaba viendo.
¿Cómo era posible que mi madre nunca me hubiera dicho nada? ¿Por qué había guardado esto en secreto todos estos años? Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, seguí revisando los papeles. Había una carta de mi madre, escrita con esa letra que había ido empeorando con los años. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya me fui de este mundo. Te dejo estos papeles porque son tu herencia verdadera. Tu abuelo Joaquín compró este terreno pensando en el futuro, pensando en que algún día la ciudad crecería y esa zona se pondría buena. Nunca hice nada con el terreno porque no sabía cómo, y porque siempre pensé que mientras tuviera mi casita y mi trabajo, no lo necesitaba. Pero tú, mijita, tú tienes que ser más inteligente que yo. Este terreno es tu seguridad, tu libertad. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Tu papá y yo trabajamos toda la vida para que tuvieras algo propio, algo que nadie te pudiera quitar jamás. Te amo, Elena. Cuídate mucho. Tu mamá que te adoró siempre. Refugio. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que pudiera controlarlas. Mi madre, que había vivido toda su vida de manera tan sencilla, trabajando como lavandera, había estado cuidando este secreto para mí. Había muerto sin decirme nada, tal vez porque no quería que yo me preocupara por esos papeleos, como ella les decía a las cosas legales, pero ahora, con estos documentos en mis manos, me di cuenta de que todo había cambiado. Si ese terreno estaba realmente donde decían los papeles, y si era realmente mío, entonces ya no era la vieja inútil, sin recursos que Samantha y Martín creían que era. Al día siguiente, muy temprano, me fui directamente a un despacho de abogados que había visto cerca del centro. Necesitaba que alguien me confirmara si esos papeles eran reales, si ese terreno realmente me pertenecía. El licenciado Herrera, un señor mayor con lentes y barba gris, revisó los documentos con cuidado durante casi 1 hora. De vez en cuando alzaba las cejas, murmuraba algo o se quitaba los lentes para limpiarlos. «Señora Elena», me dijo finalmente, «estos documentos son completamente legítimos. Este terreno efectivamente le pertenece a usted, y déjeme decirle que tiene usted una propiedad muy, muy valiosa». «¿Qué tan valiosa?», pregunté con voz temblorosa. «Bueno, habría que hacer un avalúo preciso, pero considerando la ubicación y el tamaño del terreno, yo calculo que estamos hablando de varios millones de pesos. Tal vez 8, tal vez 10 millones. Esa zona es oro puro en este momento». Me quedé sin habla. ¿Millones? Yo, que había vivido contando cada peso, que había trabajado hasta cansarme para que Samantha pudiera estudiar. Era millonaria. Hay empresas constructoras que están pagando fortunas por terrenos en esa zona, continuó el licenciado. De hecho, tengo entendido que hay varios proyectos grandes que están buscando exactamente este tipo de propiedades. Salí de ese despacho sintiéndome como si estuviera flotando. Era como si toda mi vida hubiera sido una película, y de repente me hubieran cambiado el final. Ya no era Elena la pobre, Elena la abandonada, Elena la que no tenía más que sus manos para trabajar. Era Elena la propietaria de uno de los terrenos más valiosos de la ciudad. Esa tarde, cuando Ignacio llegó como siempre con su café y sus conversaciones dulces, me notó diferente. «Elena, te veo, no sé, como más tranquila. Pasó algo bueno. Por un momento pensé en contarle todo. Ignacio había sido tan bueno conmigo, tan honesto, pero algo me detuvo. Todavía no sabía bien qué hacer con esta información, y no quería que ni siquiera él me viera diferente por el dinero. Solo es que me siento mejor», le dije, como si las cosas fueran a mejorar. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza o preocupación como las noches anteriores. Era por emoción, por las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en meses, sentía que tenía poder, que tenía opciones, pero sobre todo, sentía que tenía justicia. Martín y Samantha habían pensado que podían pisotearme porque era una vieja sin recursos, sin poder. Habían calculado mal, muy mal. Ahora tenía que decidir qué hacer con este regalo inesperado que mi madre me había dejado. ¿Vendría el terreno? ¿Lo conservaría? ¿Se lo diría a Samantha? Una cosa tenía clara. Esta vez, las decisiones las iba a tomar yo. Nadie más iba a decidir por mí nunca más. El terreno que mi abuelo había comprado pensando en el futuro se había convertido en mi presente. Y ese presente me daba algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Durante las siguientes 2 semanas, guardé el secreto de mi herencia como si fuera el tesoro más preciado del mundo,
y en cierto modo, lo era, no solo por el dinero, sino por lo que representaba, mi libertad, mi independencia, mi poder para tomar decisiones por mí misma. Seguí mi rutina normal. Ignacio venía todas las tardes, y nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más íntimas. Me platicaba de sus sueños truncos, de los viajes que nunca había hecho con esperanza porque siempre faltaba dinero o tiempo. Yo le contaba de mis memorias de cuando Samantha era pequeña, de los momentos felices que ahora parecían de otra vida. Octavio también había insistido en verme un par de veces más. Me llevó a cenar a restaurantes elegantes. Me contó de su éxito en Estados Unidos, de su empresa de construcción que había prosperado más allá de sus sueños. Pero por alguna razón, cada vez que estaba con él, me sentía como si estuviera representando un papel, como si fuera una actriz tratando de ser la Elena de hace 40 años. Fue un martes por la mañana, cuando mi mundo tranquilo se vio sacudido otra vez. Estaba preparando mi desayuno cuando alguien tocó la puerta con una insistencia que no me gustó nada. Cuando abrí, ahí estaba Martín, pero no era el mismo Martín educado y manipulador de siempre. Este tenía la cara descompuesta, los ojos inyectados de sangre y una sonrisa que me dio escalofríos. «Buenos días, doña Elena», me dijo, pero su voz sonaba diferente, más áspera. «¿Puedo pasar? Tenemos cosas importantes que platicar». «No», le dije, tratando de cerrar la puerta. «Ya no tengo nada que hablar con usted», pero él puso el pie en la puerta, impidiendo que la cerrara. «Ah, pero yo creo que sí, doña Elena, especialmente ahora que me enteré de su pequeño secreto». Se me heló la sangre. ¿De qué secreto hablaba? ¿Cómo podía haberse enterado del terreno? «No sé de qué me habla», le dije, pero mi voz tembló. «¿No? En serio, mire, doña Elena, yo tengo muchos contactos en el registro público de la propiedad, y resulta que alguien muy parecida a usted ha estado haciendo preguntas sobre un terreno muy valioso en el centro de la ciudad». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Por supuesto, cuando fui con el licenciado Herrera, él había tenido que hacer consultas en el registro para verificar los documentos, y Martín, siendo abogado, tenía contactos ahí. Me quedé callada, pero él interpretó mi silencio como una confirmación. «Así que sí sabía», dijo, y ahora su sonrisa era completamente feroz. «Un terrenito que vale». «¿Cuánto fue lo que le dijeron?» «8 millones. ¿10? Váyase de aquí», logré decir. No, doña Elena. Ahora resulta que somos socios. Usted y yo vamos a hacer negocios». Se empujó para entrar a mi departamento, y yo no pude impedírselo. Era más fuerte que yo, más joven, y sobre todo más desesperado. «Siéntese», me ordenó, señalando mi propia silla. «Vamos a platicar como gente civilizada». Me senté, pero manteniendo la distancia. Había algo en sus ojos que me daba mucho miedo. «Mire, doña Elena, las cosas han cambiado, Samantha». Bueno, Samantha ya no me es tan útil como antes. Resulta que casarse con una mujer que solo tiene una casa vieja no es tan buen negocio como pensé. «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Que ya estoy cansado de su hija. Es bonita, sí, pero muy limitada. No tiene visión para los negocios, no tiene ambición real, y sobre todo, no tiene lo que usted tiene». Me quedé helada. ¿Estaba diciéndome que iba a dejar a Samantha por mi dinero? «Usted, en cambio», continuó, y ahora su voz se volvió melosa, como cuando me había manipulado para firmar la procuración. «Usted es una mujer madura, inteligente, que sabe el valor de las cosas, y ahora que sé que tiene usted este terreno tan valioso, me doy cuenta de que me equivoqué de mujer en la familia». Se acercó más a mí, y el olor de su loción mezclado con alcohol me dio náuseas. «Imagínese, doña Elena, usted y yo podríamos formar un gran equipo. Yo sé de negocios, de leyes, de cómo mover este tipo de propiedades. Usted tiene el terreno. Juntos podríamos multiplicar esa fortuna». «¿Está usted loco?», le dije, levantándome de la silla. «Jamás haría negocios con usted». «Ay, doña Elena». Su voz se volvió amenazante otra vez. «No sea tonta. Piénselo bien. Yo conozco a mucha gente poderosa, gente que podría hacerle la vida muy difícil si quisiera. En cambio, conmigo de su lado, nadie se atrevería a molestarla». «Lárguese de mi casa», le grité con toda la fuerza que pude, pero él se rió,
una risa horrible que me puso la piel de gallina. Mire, viejita, no se haga la difícil. Usted ya está en edad de necesitar compañía, ¿no? Y yo, bueno, yo puedo ser muy tierno cuando quiero. Se acercó más, y por un momento pensé que iba a tocarme. Retrocedí hasta quedar contra la pared. Samantha nunca tiene que enterarse de nuestro arreglo, continuó. Puede seguir pensando que somos una familia feliz mientras usted y yo manejamos los negocios reales. En ese momento entendí completamente quién era realmente Martín Castañeda. No solo era un manipulador y un ladrón, era un hombre capaz de traicionar a su propia esposa, de abandonar a la mujer con la que se había casado, todo por dinero. Váyase, le dije, pero ahora mi voz sonaba más firme. Váyase ahora mismo, o voy a gritar hasta que vengan los vecinos. Está bien, dijo, levantando las manos en gesto de paz. No hay prisa. Pero piénselo, doña Elena, piénselo muy bien, porque si no acepta mi propuesta de buena gana, tal vez tenga que buscar otras maneras de convencerla. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y doña Elena, si se le ocurre contarle algo de esto a Samantha, le aseguro que le va a ir muy mal, muy mal. Después de que se fue, me quedé temblando contra la pared durante varios minutos. No podía creer lo que acababa de pasar. Martín no solo había amenazado a su propia esposa, mi hija, sino que me había amenazado a mí también. Pero lo peor de todo era darme cuenta de que Samantha estaba casada con un monstruo, y ella ni siquiera lo sabía. Esa tarde, cuando llegó Ignacio, me encontró más alterada de lo que me había visto nunca. Elena, ¿qué pasó? Estás muy pálida. Por primera vez desde que había descubierto el terreno, decidí contarle todo a alguien, y ese alguien era Ignacio, el hombre que había demostrado ser honesto, bueno, y que se preocupaba por mí sin querer nada a cambio. Le conté todo, la herencia, el terreno, la visita de Martín, sus amenazas, su propuesta horrible. Ignacio me escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se iban llenando de ira. Ese hombre es peligroso, Elena, me dijo cuando terminé, y tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué voy a hacer, Ignacio? Si le digo a Samantha, no me va a creer, y si no hago nada, si no haces nada, él va a seguir amenazándote, completó Ignacio. Pero Elena, tú no estás sola en esto. Yo voy a ayudarte. Por primera vez en todo el día, me sentí un poco más tranquila. ¿Cómo?, pregunté. Ignacio sonrió, pero era una sonrisa muy diferente a sus sonrisas dulces de siempre. Elena, mi amor, es hora de que Martín Castañeda aprenda que eligió a la víctima equivocada. Ignacio resultó ser mucho más inteligente y determinado de lo que yo había imaginado. Durante sus 40 años trabajando en el banco, había aprendido no solo sobre dinero y papeles, sino sobre la naturaleza humana, y sobre todo, había aprendido que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la impulsividad y la avaricia. Elena, me dijo esa misma tarde, Martín cometió un error muy grande al amenazarte. Los hombres como él siempre cometen el mismo error. Subestiman a las mujeres como tú. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Que él piensa que eres una vieja indefensa que va a aceptar sus chantajes por miedo. No sabe que estás hecha de acero por dentro. Sus palabras me dieron más valor del que había sentido en meses. Durante la siguiente semana, Ignacio y yo trabajamos juntos como detectives aficionados. Él conocía a mucha gente en la ciudad, compañeros del banco, vecinos de toda la vida, gente que había ido conociendo durante sus 65 años de vida en este lugar, y resultó que varios de ellos tenían información muy interesante sobre las actividades del licenciado Martín Castañeda. El señor López, que había sido compañero de Ignacio en el banco, nos contó que Martín había estado pidiendo préstamos muy grandes recientemente, usando como garantía propiedades que iba a adquirir pronto. La señora Martínez, que trabajaba en el registro civil, nos dijo que había visto a Martín consultando registros de defunción, buscando viudas con propiedades. Y don Fernando, que tenía un pequeño bufete de abogados, nos confesó que Martín le había preguntado sobre maneras de acelerar procesos de herencia, pero la información más valiosa nos llegó de manera inesperada. Resulta que la hija de doña Carmen, mi antigua vecina, trabajaba como secretaria en un despacho de abogados del centro. Una tarde, cuando fue a visitar a su mamá, doña Carmen le platicó sobre el problema de Elena con su yerno. La muchacha,
que se llamaba Patricia, nos buscó al día siguiente. Señora Elena, me dijo muy nerviosa, no sé si deba contarles esto, pero yo creo que su yerno está metido en cosas muy feas. Nos explicó que en su trabajo habían tenido varios casos de personas mayores que habían sido estafadas por abogados sin escrúpulos, gente que había perdido sus casas, sus ahorros, todo, por haber confiado en profesionistas que abusaron de su buena fe. Hay un patrón, nos dijo Patricia. Siempre buscan viudas o viudos con propiedades, los hacen firmar procuraciones, les prometen inversiones seguras, a veces hasta los seducen románticamente, y al final se quedan con todo. ¿Y tienen pruebas de esto?, preguntó Ignacio. En mi despacho tenemos los expedientes de al menos 5 casos similares en los últimos 2 años. Y en todos, bueno, el nombre de Martín Castañeda aparece como asesor legal o intermediario. Ignacio y yo nos miramos. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Patricia nos ayudó a conseguir copias de algunos documentos públicos. Nada ilegal, solo información que cualquier ciudadano puede solicitar en los registros. Y lo que encontramos nos dejó helados. Martín tenía un historial de casos muy sospechosos. Viudas que habían perdido sus casas después de confiar en él. Ancianos que habían firmado documentos sin entender completamente lo que decían. Familias que habían sido separadas por pleitos legales que él mismo había fomentado. Este hombre es un depredador, me dijo Ignacio esa noche, mientras revisábamos todos los papeles en mi mesa pequeña. Y Samantha es solo su víctima más reciente, pero necesitábamos algo más directo, algo que lo conectara específicamente con sus amenazas hacia mí. Fue entonces cuando a Ignacio se le ocurrió una idea brillante. Elena, ¿tú sabes usar uno de esos teléfonos nuevos que graban conversaciones? No mucho, le dije, pero Patricia me puede enseñar. El plan era simple pero arriesgado. Yo iba a llamar a Martín y hacerlo hablar, mientras grababa la conversación. Necesitábamos que él mismo admitiera sus amenazas, sus planes de dejar a Samantha, su intención de chantajearme. El viernes por la mañana, con las manos temblando, marqué el número de Martín. Patricia había configurado el teléfono para grabar, e Ignacio estaba a mi lado para darme valor. Licenciado Castañeda, dije cuando contestó. Soy Elena. He estado pensando en su propuesta. Doña Elena. Su voz sonó inmediatamente interesada. Qué bueno que llamó. Sabía que usted iba a entrar en razón. Bueno, es que tengo algunas dudas sobre lo que me propuso. Dígame. Estoy aquí para resolver todas sus dudas. ¿Es cierto que va a dejar a Samantha? Ay, doña Elena, seamos realistas. Samantha ya cumplió su propósito. Me ayudó a conocerla a usted, ¿no? Ahora es momento de hacer negocios en serio, con la mujer que realmente tiene el poder en la familia. Mi estómago se revolvió al escucharlo hablar de mi hija como si fuera un objeto desechable. ¿Y qué va a pasar si Samantha se entera de nuestro arreglo? Pues, como le dije el otro día, esperemos que no se entere, porque si se entera, tanto a usted como a ella les puede ir muy mal. Yo conozco a mucha gente poderosa, doña Elena, gente que puede hacer que la vida se vuelva muy complicada para quienes no cooperan conmigo. ¿Me está amenazando? Licenciado, no. Solo le estoy explicando la realidad. Mire, doña Elena, usted puede elegir, o somos socios y los dos ganamos mucho dinero, o seguimos siendo, ¿cómo le digo?, adversarios. Y créame que es mucho mejor ser mi socia que mi adversaria. Y si no acepto, su voz cambió completamente, volviéndose fría y amenazante. Bueno, pues entonces tendría que buscar maneras de convencerla, como hacerle la vida imposible a Samantha hasta que usted entre en razón, o tal vez hacer que pierda ese terrenito tan valioso por problemas legales. O quizás, bueno, a su edad, doña Elena, los accidentes pueden pasar muy fácilmente. Ahí estaba, la amenaza directa que necesitábamos. Está bien, le dije, fingiendo miedo en mi voz. Acepto. Excelente. Nos vemos mañana para firmar los papeles. Y doña Elena, no se preocupe. Yo voy a cuidar muy bien de usted. Cuando colgué, me quedé temblando, pero no de miedo, sino de ira. ¿Lo grabó todo?, preguntó Ignacio. Patricia revisó el teléfono y sonrió. Todo, cada palabra, esa misma tarde. Patricia nos ayudó a llevar la grabación.
y todos los documentos que habíamos reunido a un periodista de investigación que trabajaba en el periódico más importante de la ciudad, un periodista que, según nos dijo Patricia, se especializaba en exponer a abogados corruptos. El lunes por la mañana, cuando abrí el periódico, ahí estaba en primera plana: abogado corrupto amenaza y estafa a ancianos. El artículo era demoledor. Incluía testimonios de las otras víctimas, copias de documentos y, lo mejor de todo, transcripciones completas de mi conversación grabada con Martín. Esa misma mañana, mi teléfono sonó constantemente. Otros periodistas querían entrevistarme. El colegio de abogados anunció que iban a investigar a Martín, y la procuraduría dijo que iban a abrir una investigación formal. Pero la llamada que más me dolió fue la de Samantha, mamá. Su voz sonaba quebrada, sonaba desesperada. ¿Es cierto lo que dice el periódico? Sí, mija, le dije suavemente. Es cierto. Hubo un silencio largo del otro lado. Mamá, yo no sabía. Yo nunca. Lo sé, mija, lo sé. Esa tarde, Ignacio y yo estábamos tomando café cuando vimos en las noticias que Martín había sido arrestado. Sus oficinas estaban siendo investigadas, sus cuentas bancarias congeladas, y varias de sus víctimas habían presentado demandas en su contra. Se acabó, me dijo Ignacio, tomando mi mano. Ya no puede lastimarte nunca más. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre. La caída de Martín había sido como ver derrumbarse un castillo de naipes. En menos de una semana, su reputación quedó destruida, sus negocios colapsaron y todas las víctimas de sus estafas comenzaron a salir a la luz. Pero mientras yo saboreaba esa sensación de justicia, mi cuerpo había comenzado a enviarme señales que ya no podía ignorar. Primero fueron las palabras. A veces, en medio de una conversación con Ignacio, me quedaba callada porque la palabra que necesitaba simplemente no llegaba a mi boca. Después empecé a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde había puesto las llaves? Si había apagado la estufa. El nombre de la señora de la tienda de abajo. Elena, me dijo Ignacio una tarde, después de que yo había preguntado 3 veces la misma cosa. Creo que deberías ver a un doctor. Ay, Ignacio, son solo nervios, le dije, pero en el fondo sabía que era algo más. No, mi amor, esto no son nervios, por favor. Ve al doctor, yo te acompaño. El doctor Ramírez, un neurólogo que me recomendó mi médico de siempre. Era un hombre joven con una sonrisa amable, pero ojos muy serios. Después de hacerme una serie de estudios que me tomaron toda la mañana, me citó una semana después para darme los resultados. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. Ignacio trataba de mantenerme distraída, llevándome a caminar al parque, poniéndome música que me gustaba, platicándome historias de su juventud, pero yo sabía que los dos estábamos pensando en lo mismo. El día de la cita, Ignacio insistió en acompañarme. Nos sentamos frente al escritorio del doctor Ramírez, mientras él revisaba mis estudios con esa cara seria que tienen los médicos cuando van a dar malas noticias. Señora Elena, comenzó suavemente, los estudios confirman lo que sospechábamos. Usted tiene principio de Alzheimer, aunque en el fondo ya lo sabía. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Ignacio tomó mi mano y la apretó con fuerza. ¿Qué significa exactamente?, pregunté, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. Significa que su memoria y sus funciones cognitivas van a ir deteriorándose gradualmente. Es un proceso lento y aún le quedan varios años de vida normal, pero eventualmente, ¿cuánto tiempo?, interrumpí. Es difícil de precisar. Puede ser que tenga 5 años buenos. Tal vez 10. Depende de muchos factores. Hay medicamentos que pueden retrasar el proceso, terapias que pueden ayudar, pero yo ya no estaba escuchando completamente. Mi mente había saltado a lo que esto significaba realmente, que mi tiempo para arreglar las cosas, para hacer las paces con Samantha, para tomar las decisiones importantes de mi vida, era limitado. Cuando salimos del consultorio, Ignacio y yo caminamos en silencio durante varias cuadras. Finalmente, nos sentamos en una banca del parque donde habíamos paseado tantas veces. Elena, me dijo con voz temblorosa, vamos a enfrentar esto juntos. No estás sola, Ignacio, le dije, tomando sus manos entre las mías. No puedes prometerte a una mujer que va a olvidar quién eres, Elena Herrera.
me dijo con esa voz firme que había aprendido a amar. Te enamoraste de mí cuando pensabas que era solo un viejo viudo sin mucho que ofrecer. Ahora es mi turno de amarte cuando las cosas se pongan difíciles. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino porque mi mente estaba trabajando a toda velocidad, organizando todo lo que tenía que hacer. El diagnóstico había sido como una alarma que me despertó a la realidad. Tenía que actuar rápido. Lo primero que hice al día siguiente fue llamar a Samantha, desde la caída de Martín. Habíamos hablado varias veces por teléfono, pero no nos habíamos visto en persona. Su voz sonaba diferente ahora, más humilde, más triste. «Mija», le dije, «necesito verte. ¿Puedes venir a mi departamento esta tarde?» «Sí, mamá. Claro que sí». Cuando llegó, me impactó ver cómo había cambiado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Y toda esa arrogancia que había adquirido durante su matrimonio había desaparecido. Volvía a ser mi niña. Pero una niña rota. «Mamá», me dijo antes de que yo pudiera hablar. «Necesito pedirte perdón. Por todo. Por haberte tratado mal. Por no valorar todo lo que hiciste por mí. Por haberte echado de casa de esa manera horrible». «Samantha», la interrumpí suavemente. «Siéntate. Tengo algo que contarte». Le preparé un café como cuando era pequeña y se sentaba en la cocina a platicarme de su día en la escuela. Pero esta conversación iba a ser muy diferente. «Mija, me diagnosticaron Alzheimer». Su taza se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo exactamente como el jarrón de esa noche terrible. «¿Qué?», susurró. «Principio de Alzheimer. Tengo algunos años buenos por delante, pero eventualmente voy a empezar a olvidar cosas, a olvidar gente». Samantha se levantó de su silla y se arrodilló junto a mí, tomando mis manos como había hecho cuando era una niña asustada. «Mamá, no, por favor, no». «Sí, mija. Y por eso necesitamos hablar, sobre todo sobre nosotras, sobre el futuro, sobre lo que va a pasar». Durante las siguientes 3 horas, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Samantha me contó cómo Martín la había manipulado, cómo la había convencido de que yo era un estorbo para su progreso social, cómo le había vaciado las cuentas bancarias antes de huir cuando lo arrestaron. «Estoy arruinada, mamá», me confesó llorando. «No tengo trabajo, no tengo dinero. Y la casa. La casa tiene una segunda hipoteca que él pidió sin que yo supiera. Van a embargarla». «Mija», le dije, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Tengo algo que contarte». Le conté todo sobre la herencia, sobre el terreno, sobre los millones que valía. Sus ojos se fueron abriendo más y más conforme yo hablaba. ¿Eres millonaria?», preguntó incrédulamente. «Sí, mija, y quiero que sepas algo. Ese dinero puede resolver tus problemas, pero no puede resolver lo nuestro. Lo nuestro se resuelve aquí». Me toqué el corazón, con perdón, con amor, con tiempo. Samantha lloró como no la había visto llorar desde que era una niña. Lloró por todo lo perdido, por todo el tiempo desperdiciado, por todas las palabras crueles que no podía retomar. «¿Puedes perdonarme, mamá?», me preguntó con voz quebrada. «Ya te perdoné hace mucho tiempo». «Mija», le dije. Y era verdad, el amor de madre es eterno, pero perdonar no significa olvidar las consecuencias. «¿Qué quieres decir?». «Que te amo, que siempre te voy a amar, pero que las cosas ya no pueden ser como antes. Tanto tú como yo hemos cambiado, y vamos a tener que construir una nueva relación basada en quienes somos ahora». Esa tarde marcó el inicio de una nueva etapa entre Samantha y yo, una etapa donde ya no era solo la madre que daba y la hija que recibía. Era algo más complicado, más adulto, más real, y con el tiempo corriendo en mi contra, cada día iba a contar más que nunca. Después de esa conversación con Samantha, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Era como si el diagnóstico del Alzheimer, en lugar de limitarme, me hubiera dado una claridad nueva sobre lo que realmente importaba. Ya no tenía tiempo para dudas ni para medias tintas. Cada decisión que tomara de ahora en adelante tenía que ser definitiva y justa. Lo primero que hice fue buscar al mejor abogado de la ciudad, no uno como Martín, sino uno con reputación intachable, para organizar mi herencia de manera que nadie pudiera manipular nada nunca más. El licenciado Morales era un hombre mayor,
con más de 30 años de experiencia, y cuando le expliqué mi situación, entendió perfectamente lo que necesitaba. Señora Elena, me dijo después de revisar todos mis documentos, vamos a crear un fideicomiso blindado. Nadie va a poder tocar ese dinero sin que usted así lo decida. Durante esas semanas de organizar papeles y tomar decisiones legales, Ignacio estuvo conmigo en cada cita, en cada firma, en cada momento importante. Su paciencia y su amor silencioso me daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Una tarde, mientras revisábamos los documentos del fideicomiso en mi departamento, Ignacio me tomó de las manos y me miró con esos ojos que tanto había aprendido a amar. Elena, me dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito preguntarte. Dime, mi amor, ¿te casarías conmigo? Se me paró el corazón. Durante todos estos meses habíamos hablado de futuro, de planes, de sueños, pero nunca directamente de matrimonio. Ignacio, le dije, yo tengo Alzheimer. No sabes en lo que te estás metiendo. Elena Herrera, me dijo con esa sonrisa que me derretía. He vivido 65 años. He estado casado 40 años con una mujer maravillosa que murió lentamente de cáncer. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo. Y sé que quiero estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que pudiera controlarlas. ¿Es eso un sí?, preguntó, sonriendo. Es un sí, logré decir entre sollozos. Esa noche llamé a Samantha para contarle la noticia. Su reacción me sorprendió. Mamá, qué maravilloso, me dijo con verdadera alegría. Don Ignacio es un hombre bueno. Se nota que te ama mucho. ¿No te molesta?, le pregunté. ¿Molestarme, mamá? Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que yo te hice pasar, lo único que quiero es que seas feliz. La boda fue sencilla pero perfecta. Decidimos hacerla en el jardín de la casa de Ignacio, con solo familia cercana y algunos amigos queridos. Samantha me ayudó a elegir el vestido, uno color marfil, sencillo pero elegante. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si fuéramos madre e hija otra vez. El día de la ceremonia, mientras me veía en el espejo, pensé en Roberto. Mi amor, le dije en silencio, espero que me perdones por amar otra vez, pero sé que tú querías que fuera feliz. En ese momento, sentí como si él me estuviera dando su bendición. Cuando caminé hacia Ignacio en el jardín, con Samantha de mi brazo, vi en sus ojos todo el amor que un hombre puede darle a una mujer. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más profundo, el amor maduro que acepta las imperfecciones y abraza el tiempo que queda. Después de la ceremonia, llegó el momento de hacer el anuncio que había estado planeando durante semanas. Familia, amigos, dije, levantándome con una copa en la mano. Antes de que terminemos esta celebración, quiero contarles algunas decisiones que he tomado. Todos se quedaron callados, expectantes. Como muchos de ustedes saben, recientemente descubrí que tengo una herencia valiosa, un terreno que vale varios millones de pesos. He decidido qué hacer con ese dinero. Miré a Samantha, que estaba sentada muy derecha, con las manos entrelazadas. Samantha, le dije, tú recibirás la casa original, la casa donde creciste, donde fuimos felices tu papá, tú y yo. Está libre de hipotecas y es completamente tuya. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. El terreno valioso, continué, lo he puesto en un fideicomiso para mis futuros nietos. Si Dios quiere y tú decides tener hijos algún día, ellos tendrán asegurado su futuro, mamá, susurró Samantha. Pero eso no es todo, continué. Con parte del dinero, he creado la Fundación Refugio Elena, en honor a mi madre. Esta fundación va a ayudar a ancianos abandonados, a gente mayor que no tiene familia o cuyos hijos no los valoran. Nadie más va a pasar por lo que yo pasé. El silencio en el jardín era absoluto. Incluso Ignacio me miraba con sorpresa. ¿Y el resto del dinero?, preguntó alguien. El resto, dije, tomando la mano de Ignacio. Mi esposo y yo lo vamos a usar para viajar, para hacer realidad todos esos sueños que creíamos que ya era muy tarde para cumplir, y para asegurar que yo tenga la mejor atención médica posible durante el tiempo que me quede. Esa noche, después de que todos se fueron, Ignacio y yo nos quedamos sentados en el jardín bajo las estrellas. Elena, me dijo, ¿estás segura de todas estas decisiones?
Completamente segura, le respondí. Samantha va a tener que aprender a valorar lo que tiene. Los nietos que aún no nacen van a estar protegidos. Los ancianos abandonados van a tener ayuda. Y nosotros vamos a ser felices con lo que nos queda. ¿Y si Samantha no está de acuerdo? Samantha ya aprendió que las decisiones tienen consecuencias, tanto las buenas como las malas. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida adulta. Ignacio y yo viajamos a lugares que siempre habíamos querido conocer. Fuimos a las pirámides de Teotihuacán, a las playas de Cancún, a los pueblos mágicos que habíamos visto solo en fotografías. En cada viaje, yo tomaba fotos y escribía en un diario, tratando de guardar cada memoria antes de que la enfermedad me las quitara. Samantha vino a visitarnos seguido. Había conseguido un trabajo nuevo y estaba reconstruyendo su vida poco a poco. La relación entre nosotras era diferente ahora. Ya no era la hija dependiente y la madre sacrificada. Éramos dos mujeres adultas que habían pasado por mucho dolor, pero que habían encontrado la manera de amarse otra vez. «Mamá», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, «quiero que sepas que entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste». «¿En serio?», le pregunté. «Sí, me diste lo que necesitaba, no lo que quería. Me diste la oportunidad de crecer, de aprender, de convertirme en la mujer que debo ser. Esa era la idea, mija. Y quiero que sepas algo más», continuó. «Sin importar lo que pase con tu enfermedad, sin importar si un día olvidas quién soy, yo voy a estar aquí. Voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí». Esas palabras fueron el regalo más grande que podía haber recibido. Mi justicia había funcionado. El amor había vencido al resentimiento. Han pasado 3 años desde mi boda con Ignacio, y aunque el Alzheimer ha comenzado a llevarse pequeños pedazos de mi memoria, hay algo que permanece cristalino en mi mente. La tarde en que descubrí el secreto más grande de mi vida fue durante uno de mis días buenos, cuando mi mente estaba clara como el agua. Ignacio había salido a hacer algunas compras y Samantha estaba en el trabajo. Yo me había quedado en casa organizando algunos papeles viejos que habíamos guardado en el sótano. Cosas de Roberto. Documentos antiguos, fotografías que no habíamos revisado en años. Entre las cajas polvorientas, encontré una que no recordaba haber visto antes. Era de madera, pequeña, con iniciales talladas que no reconocí inmediatamente. H. Al abrirla, encontré cartas atadas con un listón rojo, todas dirigidas a mi madre, Refugio Herrera. Las cartas estaban fechadas entre 1955 y 1965, años antes de que yo naciera. La letra era de hombre, elegante pero firme. Comencé a leer la primera con curiosidad, pensando que tal vez eran cartas de amor de mi padre a mi madre, pero no era así. «Mi querida Refugio», decía la primera carta, «el niño está creciendo bien aquí en Guadalajara. Se parece mucho a ti, especialmente los ojos. Octavio es un muchacho inteligente y fuerte. Te prometo que nunca le faltará nada, pero entiendo por qué no puedes reconocerlo públicamente. Los tiempos no están para estos escándalos». Se me cayó la carta de las manos. Octavio, mi Octavio, el hombre que había vuelto de Estados Unidos buscándome, con manos temblorosas. Seguí leyendo, carta tras carta. La historia se fue revelando como un rompecabezas macabro. Mi padre, Joaquín Herrera, había tenido una aventura con una mujer de Guadalajara antes de casarse con mi madre. De esa relación había nacido un niño, Octavio Alvarado. Mi madre lo sabía. Había sabido desde siempre que Octavio era hijo de mi padre, lo que lo convertía en mi medio hermano, y nunca me lo había dicho. Refugio, decía una carta de 1960. El muchacho pregunta por su familia de vez en cuando. Le he dicho que su padre murió en un accidente, como acordamos, pero sé que algún día querrá conocer sus raíces. Espero que cuando llegue ese momento, tanto tú como Elena sepan cómo manejar la situación. Elena, mi nombre estaba ahí, en esas cartas de hacía más de 60 años. Mi padre había pensado en mí antes de que yo siquiera fuera concebida. Seguí leyendo con una mezcla de horror y fascinación. La última carta estaba fechada en 1965, el año en que mi padre murió. Refugio, mi salud está empeorando y sé que pronto me voy a ir. Te dejo estos documentos para que, cuando llegue el momento apropiado, Elena pueda conocer la verdad sobre su hermano. Octavio es un buen muchacho, trabajador y honrado,
Si algún día se encuentran, espero que puedan ser familia de verdad. Perdóname por todos los secretos, pero en aquellos tiempos no había otra manera. Me quedé sentada en el suelo del sótano, rodeada de polvo y telarañas, procesando lo que acababa de descubrir. Octavio Alvarado, el hombre que me había buscado para declararme su amor eterno, era mi medio hermano, el hombre con quien había estado a punto de considerar el romance, con quien había paseado por el centro de la ciudad recordando viejos tiempos. Era hijo de mi mismo padre. De repente, todo tenía sentido. La conexión especial que habíamos sentido cuando éramos jóvenes, esa sensación de familiaridad que había interpretado como amor, la manera en que sus ojos me recordaban a alguien que no podía identificar, eran los ojos de mi padre, los mismos que yo veía en el espejo. Cuando Ignacio regresó a casa esa tarde, me encontró sentada en la sala con las cartas esparcidas alrededor de mí como pétalos de una flor marchita. «Elena, ¿qué pasó? Te ves muy pálida». «Ignacio», le dije con voz quebrada, «necesito contarte algo increíble». Le conté todo mientras él escuchaba en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó finalmente. «No lo sé», admití. ¿Cómo le digo a un hombre que el amor de su juventud era en realidad su hermana? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Octavio, en todas las veces que me había buscado durante estos meses, en las cenas románticas que habíamos compartido, en las declaraciones de amor que me había hecho. Todo había sido tan sincero, tan puro y tan imposible. Decidí que tenía que decírselo. No podía vivir con ese secreto, especialmente sabiendo que mi memoria estaba comenzando a fallarme. Si no se lo decía pronto, tal vez nunca podría hacerlo. Una semana después, lo cité en el mismo café del Hotel Plaza donde nos habíamos reencontrado meses atrás. Cuando llegó, con esa sonrisa que ahora sabía que había heredado de nuestro padre, se me rompió el corazón. «Elena», me dijo tomando mis manos, «qué bueno que me llamaste. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro». «Octavio», lo interrumpí suavemente, «necesito contarte algo muy importante». Le mostré las cartas. Vi cómo su cara cambió conforme iba leyendo, cómo la sonrisa se desvanecía y era reemplazada por una expresión de shock absoluto. «No puede ser», murmuró. «Esto no puede ser verdad». «Lo es, Octavio. Somos hermanos, medio hermanos, pero hermanos al fin». Se quedó callado durante lo que parecieron horas, mirando las cartas como si fueran documentos en un idioma extranjero. «Todos estos años», dijo finalmente, «todos estos años pensando en ti, amándote». «Lo sé», le dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Yo también sentía esa conexión especial. Ahora sé por qué. Octavio se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Podía ver sus hombros temblando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó sin voltear. «Ahora somos lo que siempre debimos ser», le dije. «Hermanos, familia». Esa tarde marcó el inicio de una relación completamente diferente con Octavio. Ya no era el amor perdido que había regresado a buscarme, sino el hermano que nunca supe que tenía. Y sorprendentemente, esa nueva relación resultó ser aún más valiosa que cualquier romance que pudiéramos haber tenido. Octavio se quedó en la ciudad y se convirtió en parte de nuestra familia. Samantha lo adoró desde el primer momento. «Por fin tengo un tío», decía riendo. Ignacio y él se hicieron grandes amigos, unidos por su amor hacia mí y por su experiencia como hombres que habían vivido mucho. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, con mis dedos que a veces olvidan cómo sostener la pluma correctamente, puedo decir que he tenido una vida completa. He conocido el amor en todas sus formas, el amor maternal, el amor romántico, el amor fraternal, el amor de la amistad verdadera. Samantha viene todos los días a cuidarme, prepara mi comida favorita, me lee las noticias, me cuenta historias de su trabajo. Algunos días no recuerdo su nombre, pero siempre recuerdo que la amo. Es mi niña, mi tesoro más grande. Ignacio está aquí conmigo siempre, incluso en los días malos cuando no sé quién es. Me habla con paciencia infinita, me cuenta una y otra vez cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos. «Soy Ignacio», me dice cuando lo miro con confusión, «y tú eres Elena, el amor de mi vida». Y Octavio viene los domingos con flores y fotografías de nuestro padre.
Me cuenta historias de nuestra familia que yo voy olvidando, pero que él mantiene vivas para los dos. He tenido una buena una vida llena de dolor, sí, pero también llena de amor, de justicia, de segundas oportunidades. Y ahora, al final, sé que el verdadero tesoro nunca fue el dinero, ni la casa, ni el terreno valioso. El verdadero tesoro siempre fue el amor que di, el amor que recibí, y el amor que, sin importar lo que olvide, siempre permanecerá en mi corazón.